Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa 5149. Esta sesión número 5 que está dirigida para cuarto de secundaria A. Mi nombre es Marta Isabel Torres Castro y la sesión se denomina Recogemos datos y presentamos la información mediante gráficos estadísticos. Muy bien, estimados estudiantes, en esta sesión número 5 vamos a trabajar todo lo que corresponde a la variable estadística. ¿Qué es una variable estadística? Es una característica susceptible de ser medida. Se contesta a algunas interrogantes como ¿qué estoy estudiando? La variable estadística se considera cuantitativa, discreta y continua, y cualitativa, nominal y también ordinal. Tenemos algunos ejemplos cuando es discreta, cuando es continua, nominal y ordinal. Frente a esta situación vamos a plantearnos nuestra identidad para todos. Este año, el 56º concurso de danza con traje de luces Candelaria 2020. Fue tan espectacular como siempre, durante 3 días de concurso. La Asociación Folclórica Espectacular Diablada Bellavista alcanzó 56.06 en su presentación en el Estadio Enrique Torres Velón y durante la parada y veneración que se realizó en 2 días. Obtuvo en su participación 38 puntos 20 acumulados, un total de 94,26, seguido de la Asociación Folclórica Diablada Centinelas del Altiplano con 93,45 puntos. Y en el tercer lugar se ubica la Asociación Cultural Caporales Centralistas Puno con 91.29. ¿Cómo saber las características de 48 personas que participaron en la fiesta de la Virgen de la Candelaria? Frente a estos datos nosotros vamos a plantearnos algunas interrogantes, como por ejemplo, ¿de qué trata la situación? ¿Qué desean conocer en la situación? ¿Qué datos necesitan recolectar para responder la pregunta de la situación? ¿A quiénes aplicarían la encuesta? Entonces hay que entender frente a estas 4 situaciones. Diseñamos una estrategia o plan. El registro, el orden que se seguirá en la solución de la situación, utilizo números del 1 al 4. Van a elegir este registro para poder justificar y diseñar nuestra estrategia o plan. Algunas nociones previas acerca de la variable estadística. Tenemos, por ejemplo, una variable estadística es cada una de las características o cualidades que poseen los individuos de una población. Las variables estadísticas se clasifican en 2 tipos, cualitativas y cuantitativas. Cuando hablamos de cualitativas, sirven para registrar la información descriptiva acerca de lugares, objetos, personas, conductas, etc. Sus valores son nombres, objetivos o frases enteras. Y las variables discretas cuantitativas sirven para registrar información numéricas como número de hijos, estatura, peso, etc. Sus valores son números enteros o no lo pueden ser. Tenemos algunos ejemplos: población, muestra y la variable. Es el atributo característica relevante de una población o muestra. Algunas nociones previas también acerca de la encuesta. ¿Qué es una encuesta? Una encuesta constituye un método de investigación y recopilación de datos utilizados para obtener información de personas sobre diversos temas como gustos, preferencias. Ustedes pueden observar aquí cómo se está trabajando. Tenemos también, es un conjunto de preguntas cerradas o abiertas que se dirigen a una muestra o una población con el fin de recolectar información. Tenemos algunas preguntas abiertas, algunas preguntas cerradas, el tipo de encuesta según la aplicación, encuesta por correo, por vía telefónica, personal, online, tipo de escalas. Técnicas de muestreo. Dentro de las técnicas del muestreo tendremos
el aleatorio simple, el conglomerado, el estratificado y el sistemático. Ejecutamos la estrategia práctica. Para ello, registramos los pasos que seguiremos para elaborar la encuesta y organizamos los datos en la tabla de frecuencia. Determinamos la población. Por ejemplo, tenemos aquí de la población, tenemos 1000, tenemos el tipo de variable que vamos a estudiar, cualitativa, cuantitativa, nominal, ordinal, discreta y continua. Algunos ejemplos para poder trabajarlos. También seleccionamos la muestra de las personas que participaron en la fiesta de la Candelaria. Bien, tenemos una población de 100.000 y una muestra de 48. El muestreo aleatorio sistemático. Ordenamos los apellidos de las personas que participaron alfabéticamente. Tenemos la formulita cuando calculamos el tamaño del intervalo para obtener los elementos de la muestra, que vendría a ser la población entre la muestra, y tenemos aquí un valor de K. Entonces seleccionamos las 48 personas que participaron y tenemos pues que la primera persona seleccionada se encuentra en la posición 48 y la última persona se encuentra en la posición 97.949 de la lista. El muestreo aleatorio estratificado de hombres y mujeres, tal y como se da aquí en los grupos, cómo se va dando la selección paso a paso. Y ustedes van a elaborar una encuesta en la cual el diseño de la encuesta, considerando el objetivo de investigación, el método de la recopilación, los tipos de preguntas, la redacción de las preguntas, es una aplicación sencilla en la cual ustedes van a extraer información con respecto a una situación. Y vamos a elaborar la tabla de frecuencias, vamos a sistematizar la tabla, algunos datos que ustedes van a considerar, como el intervalo de clase. El intervalo de clase, ustedes saben que es el límite inferior y el límite superior. El número de intervalo, que es la constante K, que es igual a la raíz cuadrada de n, y n es la cantidad de datos que tienes. En este caso, por ejemplo, K es el número de intervalos, siempre es un número entero, n es el número de datos, entonces la raíz cuadrada de 48, un valor aproximado de 7 enteros, y pues tenemos aquí el dato máximo es 48 y el dato mínimo es 14. Para calcular el rango de los datos, tenemos también el rango, es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Para hallar la amplitud es el rango entre K es el número de intervalos, R es el rango y tenemos la amplitud es aproximado 5. Entonces determinamos los intervalos de clase, el límite inferior, el límite superior, determinamos el primer intervalo que vendría a ser 14, y como la amplitud es 5, 14 más 5 es 19, y de esa manera vas determinando todos los intervalos. Después la marca de clase es la semisuma del límite inferior y el límite superior, y pues la primera marca de clase es 16,5. Después elaboramos nuestra tablita, la marca de clase, XI, la semisuma de los dos intervalos, FI, la cantidad de datos que se encuentra entre 14 y 18, contamos cuántos datos hay entre 14 y 18, entre 19 y 23, entre 24 y 28, y vamos contando cuántos datos vamos localizando. Después vamos a completar la tablita, y en esta tablita la frecuencia relativa, que es igual a la frecuencia absoluta entre n es el total de datos, FI es la cantidad de datos que se van encontrando en cada intervalo, completamos HI, y para hallar el HI porcentual simplemente es E por el 100%. Y al final la suma del HI por ciento tiene que darte igual al 100%. Y en la frecuencia relativa en la unidad. Recuerda que esta columna tiene que sumar 1, la frecuencia absoluta, el total de datos y la marca de clase. La tabla de frecuencia, ya estamos completando los datos,
En los resultados de la frecuencia porcentual podemos observar que el 19% de las personas que participaron en la fiesta de la Virgen de la Calendaria 2020 se encuentran en edades de 34 a menos de 39 años y solo el 8% de las personas que participaron se encuentran en edades de 44 a menos de 49 años. Muy bien, el reto para esta sesión es diseña una encuesta que contenga por lo menos 4 preguntas que nos brindan información sobre la percepción de las personas que participaron de la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Preguntas como por ejemplo, ¿te gustaría hacer turismo en Puno para esta fiesta? Y otras que ustedes deseen. Luego aplica la encuesta a los miembros de tu familia de forma directa o por otros medios digitales o telefónicos, a tus amigos y vecinos. Finalmente construye su tabla de frecuencia. Importante, recuerda que debes mantener la distancia social implementada como parte del estado de emergencia, así que puedes aplicar la encuesta utilizando otros medios de comunicación, como el correo electrónico, mensaje de celular, llamadas o redes sociales. Vamos a reflexionar sobre lo que ya hemos aplicado. ¿Qué aprendizajes lograste desarrollar durante esta sesión? Escribe algunas. ¿Cuántas variables investigamos en la encuesta? ¿Eran cualitativas o cuantitativas? Las preguntas eran abiertas o cerradas. ¿Cómo saber qué otros patrimonios culturales tenemos en nuestro país? ¿En qué otras situaciones de la vida cotidiana emplearías la encuesta? Estimado y estimada estudiante, en esta oportunidad se realizan todas las actividades en el cuaderno. Lo del video, que son la diapositiva. Recordemos que aún debemos de quedarnos en casa hasta la próxima actividad. Muy buenos días.